Cordial saludo para todos. Nuestro tema de hoy es el aprendizaje y su relación con las bases biológicas. Nos encontramos en un ambiente educativo con retos que asumir en la educación del siglo XXI. Se busca comprender cómo se lleva a cabo el aprendizaje, cómo se evalúa y qué relación existe entre este y las bases biológicas. Pero, ¿cómo surge el aprendizaje? Los estudiosos coinciden que el aprendizaje es importante, pero tiene diferentes puntos de vista sobre las causas, los procesos y las consecuencias. Por tanto, no existe una sola definición aceptada por todos los estudiosos del tema como psicólogos, pedagogos o filósofos, aunque sí hay una definición general. Según Schum, consiste en que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Es decir, que el aprendizaje implica construir, modificar nuestro conocimiento, así como nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conducta. Por tanto, las personas aprenden habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y sociales. ¿Cuáles son las estrategias o los criterios de aprendizaje? Según Schum, el aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse, es decir, que la gente aprende cuando adquiere la capacidad para hacer algo de manera diferente. Perdura a lo largo del tiempo. Esto excluye los cambios temporales en la conducta. Sin embargo, existe la probabilidad de que el aprendizaje no sea permanente debido a la memoria o al olvido. Y el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia, se adquiere con la práctica o con la observación. Hay diferentes teorías y filosofías del aprendizaje. Hay estudiosos desde la antigüedad como Platón que dicen que el origen del conocimiento se deriva de la razón, sin la participación de los sentidos. O por otra parte, encontramos a Aristóteles y sus seguidores que sostienen la idea de que la única fuente de conocimiento es la experiencia, pues estos creían que las ideas no existen de forma independiente del mundo exterior. Es decir, que cuanto más asociados estén dos objetos o idea, mayor es la probabilidad de que el recuerdo de uno dispare el recuerdo del otro y así se genere un aprendizaje por asociación. En conclusión, las teorías conductuales explican el aprendizaje en términos de eventos observables, mientras que las teorías cognitivas también toman en cuenta las cogniciones, las creencias, los valores y los sentimientos de los aprendices. Ahora veamos cómo los procesos de aprendizaje están relacionados con las bases biológicas. La neurociencia del aprendizaje o la ciencia sobre la relación que existe entre el sistema nervioso y el aprendizaje y la conducta nos ayuda a comprender mejor cómo se da el aprendizaje en los seres humanos. ¿Pero qué tiene que ver el sistema nervioso con el aprendizaje? El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal y es el mecanismo central del cuerpo para el control de la conducta voluntaria, es decir, el pensamiento y el comportamiento. Analicemos algunas bases biológicas. La corteza cerebral es el área central involucrada en el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de la información sensorial. El cerebelo es la clave para adquirir habilidades motoras, pues con la práctica muchas habilidades motoras se convierten en automáticas, como por ejemplo tocar un instrumento. ¿Qué función tiene la amígdala? Participa en el control de las emociones y la agresividad. Su función consiste en evaluar qué tan peligrosa es la información sensorial. ¿Y qué es el hipocampo? Es la estructura cerebral responsable de la memoria del pasado inmediato, es decir, intervendría en la memoria actual activa hasta que la información se haya codificado completamente en la memoria a largo plazo. Está también el lóbulo occipital, que participa principalmente en el procesamiento de la información visual. Es decir, que este último tiene varias funciones, como la determinación del movimiento, el color, la profundidad, la distancia, entre otros. ¿Qué otro factor es importante en el procesamiento visual en el aprendizaje? Lo puedes usar en muchos ámbitos educativos, en casa cuando estudias o en el colegio cuando los docentes usan técnicas visuales o en la vida cotidiana.
Veamos un ejemplo. Un estudiante recuerda que el profesor de investigación le dejó una tarea sobre interpretación de textos con la finalidad de mejorar las habilidades lectoras y escritoras. Por tanto, cuando llegó a casa no sabía qué hacer, así que le comentó a sus padres qué podría realizar. Juntos, con ellos acordaron hacer un rompecabezas de forma digital, que consistía en identificar a través de un dibujo los elementos o factores que le ayudaran a comprender lo leído. Luego de resumir la idea central en un dibujo, con la ayuda de sus padres y de la aplicación digital, realizó un enorme rompecabezas que comprendía y resumía lo que le estaba solicitando el docente. Analicemos el ejemplo. En cuanto al aprendizaje, el estudiante logró identificar algunas bases biológicas como la función del hipocampo, donde interviene la memoria, y el lóbulo occipital, que actúa en la participación de la información visual. De este ejemplo se puede comprender que la investigación de la neurociencia cognitiva muestra que diversos factores ambientales pueden activar y mantener la atención de las personas. Sin embargo, se debe tener un buen uso de las herramientas tecnológicas para que ellas sean un instrumento positivo en el aprendizaje. Y así, las bases biológicas cumplan las funciones, pues en cuanto a la memoria, muchas veces juega una mala pasada cuando es a corto plazo o cuando las imágenes no son lo suficientemente claras y precisas. En el ejemplo, vemos que los padres acompañaron el proceso. Sin embargo, si por parte del estudiante no hay un buen manejo de la tecnología, el ejercicio de aprendizaje no hubiera sido un éxito. Veamos otro ejemplo. Una profesora de grado sexto está enseñando factores bióticos y abióticos. Para ello realiza la clase manejando plataformas interactivas como lo es CloudLabs. En dicha plataforma el estudiante explora los diversos animales y su hábitat. Luego los va clasificando en su ecosistema de una forma animada, lo cual para el estudiante le resulta mucho más fácil y divertido aprender el tema expuesto por el profesor. Sin embargo, los estudiantes deben estar atentos a la instrucción, pues una desventaja puede ser que la información se pierda en pocos segundos, a menos que se repita o que haya una señal neurológica que indique hacerlo, pues la información debe considerarse importante y necesaria. Pero hay factores que influyen en el desarrollo del cerebro y del aprendizaje. Sí, hay muchos factores como la genética, la estimulación ambiental, la nutrición, los esteroides o los teratógenos que hacen que el aprendizaje en cualquier fase o etapa influya de una forma negativa o positiva en el aprendizaje, como lo vimos en el ejemplo. Si el estudiante no está atento a la instrucción o la instrucción no es clara, se puede perder el sentido y la dinámica de la clase. Para finalizar, analicemos la importancia de la motivación y de las emociones en el aprendizaje. La motivación es el proceso mediante el cual se incitan y se mantienen las actividades dirigidas a metas. Las acciones motivadas incluyen opciones de tareas, esfuerzo, perseverancia y logro. Las emociones pueden ayudar a dirigir la atención, lo cual es necesario para aprender. La motivación y las emociones se pueden utilizar de manera constructiva para fomentar un mejor aprendizaje. Es decir, que si los docentes aumentan el interés emocional de sus estudiantes y los involucran en el aprendizaje, en actividades como juego de roles, discusiones y demostraciones, y suelen fomentar la motivación y las emociones para conducir un mejor aprendizaje, resulta entonces que es mucho más divertido asistir a clase. Las emociones matizan el funcionamiento del cerebro. Los estímulos emocionales interactúan con las habilidades cognitivas, los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones pueden afectar la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud y la disposición para el aprendizaje. Por ello es importante que los docentes utilicen la motivación y sepan manejar las emociones de los estudiantes para que el aprendizaje realmente sea un éxito y asistir a clases sea mucho más divertido.